Hoy pues tenemos un tema muy importante que de ahí surge estos estudios, porque el Señor lo puso en mi corazón, el poder de Satanás sobre el creyente, o sea, cuánto poder tiene Satanás sobre el creyente y cuánto poder tiene el creyente sobre Satanás, ¿ok? Así es que, y no solamente ahí, sino vamos a ver cosas un poquito más profundas. Vamos a continuar el jueves, creo que nos toca, Capetillo le toca el jueves 14, que es los aspectos de la salvación, y que la salvación no es por obra, sino por gracia y misericordia de Dios. Y luego el domingo vamos a continuar con este tema, y el próximo jueves por ahí seguimos ya el hermano Néstor con la Agenda 2030, y así sucesivamente. Así es que ¿estamos listos? Así que pasamos este micrófono al piloto que estará conduciendo este avión por esta hora y 15 minutos. Gloria a Jesús, adoramos su nombre. Sube un poquito más. Dios le bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor porque nos concede la oportunidad de estar en su casa para estudiar su palabra primeramente en esta mañana, ¿verdad? Son temas que muchas veces no los tocamos, y al no tocar esos temas se van perdiendo el conocimiento con respecto a este personaje que es, fíjese algo, lo voy a comentar, es central en la vida del evangelio, aunque usted no lo crea, y es el poder de Satanás sobre el creyente. Lo vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Y por qué surge esto? Porque hemos visto a través de los años una teología donde dice que yo tengo autoridad sobre este personaje. Dentro de eso, lo vamos a ver cómo la Escritura se refiere a él en el Antiguo Testamento, Satanás dentro del pensamiento judío o rabínico y Satanás en el Nuevo Testamento. Lo divido de esta forma porque la clave o cualquier cosa que usted vaya a hacer o emprender tiene que conocer con respecto a lo que va a hacer. Si usted va a bregar en mecánica, tiene que estudiar mecánica. Si usted va a estudiar medicina, más vale que estudie buena medicina para que no le hagan un malpractice, que eso está de moda, y una buena demanda. Pero en esta mañana yo quiero que usted tenga lápiz y papel a la mano, porque en esta mañana vamos a trabajar lo que es el Satanás en el Antiguo Testamento y dentro del judaísmo rabínico. ¿Por qué le menciono esto? Porque muchas veces tenemos prácticas dentro de la iglesia que no son bíblicas, sino que las hemos adquirido de otras tradiciones. Y al pasar del tiempo se adhieren como si fueran bíblicas. Pero si no conocemos el contexto bíblico, estamos batallando erróneamente contra un enemigo que, a pesar de que es vencido en la cruz, no está destruido. Y un enemigo que no está destruido es un enemigo que está herido. Y un enemigo herido es peor para el creyente. En la mañana de hoy, la clave para vencer cualquier enemigo es conocer que sus estrategias, su capacidad, poder real y poder aparente. Porque hay gente que aparenta algo que no es, y Satanás es experto en eso. Con estos conocimientos se es capaz de diseñar una defensa apropiada y efectiva. Todo creyente, escúcheme bien, todo creyente, no el pastor, no la misionera, no el copastor, no el músico, todo creyente tiene que tener la capacidad de reconocer quién es su enemigo. ¿Cómo se obtiene esto? Estudiando a su enemigo. No es que usted le otorgue prioridad en su vida, pero la Escritura nos dice que tenemos que saber quién es él. Dice, el primero de estos conocimientos es reconocer quién es su enemigo. El cristiano, el ser humano, tiene dos enemigos por naturaleza. Y el segundo es Satanás. El primero, ¿sabe quién es? Su carne, con la cual usted se levanta, se acuesta, camina día y noche, ¿verdad? En esto tenemos que ver que su enemigo, el deseo más profundo de su enemigo es
hacerle daño, causarle sufrimiento, en este orden, angustia y la muerte. Y la muerte no necesariamente para la persona es una muerte física, sino una muerte espiritual. El cristiano tiene que preocuparse primeramente por su vida espiritual. Hay un comentario que dice que primero que las ramas son las raíces. Usted puede ver un árbol frondoso y puede echar fruto, pero en el primer momento de ventisca puede ser derribado porque su raíz no es profunda. Muchas veces pretendemos tener frutos y ramas sin raíces. En el día de hoy vamos a dejar fuera los mitos y nos acercaremos a las realidades de este enemigo, pero no destruido. ¿Qué ha sucedido con este enemigo? Fíjese esto. Durante muchos años, ¿verdad? Dice, se ha diluido el pensamiento acerca de él. ¿Y qué es diluir? Es cuando usted añade líquido para quitar la concentración de cualquier cosa. Puede ser un químico, puede ser un aceite. ¿Para qué? Para que sea más suave. Segundo, se le ha convertido en un mito. Esto quiere decir que se le han quitado y añadido características reales para darle connotaciones que no son a ese enemigo. Como tal, no es real. Muchas iglesias hoy en día, y más adelante lo vamos a explicar, han determinado que no es real. Pero ¿usted sabe por qué? Porque esto no es parte de nuestra teología. Es parte de lo que vamos a ver en el judaísmo rabínico con respecto a lo que es Satanás. Satanás no existe. Si usted no tiene un enemigo, ¿cuál es el problema? Usted no tiene contra qué luchar. Y segundo y último, solo las personas ignorantes creen en él. Ignorar su existencia es el mayor error que podemos cometer. ¿Dónde lo encontramos? Biblia, 2 Corintios 2:11. El apóstol Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones. Cuando usted busca esta palabra en el griego, ¿verdad? Es noema, es una percepción mental de cualquier asunto. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, ¿qué le dice? No es lo que tú pienses. Es que no puedes ignorar que tienes un enemigo que es real y lo único que quiere es destruirte. Bien, en esta mañana vamos a usar dos bases bíblicas. La mayoría de ustedes yo creo que las ha leído. Vamos a comenzar, o vamos a dar comienzo con Ezequiel capítulo 28. 12 al 18, si me lo puedes poner en pantalla. Y yo quiero que usted lo busque en su Biblia. Si tiene lápiz y papel, yo quiero que vaya anotando lo que yo le voy a decir. Más tarde, mis amados hermanos, no está ahí, pero todo lo que yo tengo aquí yo se lo puedo pasar a usted para que tenga esta información y pueda profundizar. Esto lo vamos a tocar en 2 domingos. Esto requeriría mucho más que eso, pero yo quiero que usted tenga una idea de con quién usted se enfrenta, de posiblemente la idea que usted ha desarrollado a través del tiempo, pero la realidad es otra para nosotros. Espérate. Ok, Ezequiel capítulo 28, verso 12. Mira si me lo puedes conseguir para que me lo abras ahí. Ok, dice, tenemos en la escritura algo que se llama profecías de doble cumplimiento. Quiero que me entienda, ¿verdad? No vamos a ser muy profundo en esa parte, pero dice, así ha dicho, estoy leyendo la segunda oración. Acuérdense que cuando en una oración usted ve esos 2 puntos es porque el tema que viene a continuación es lo central de la oración. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Pero ¿qué sucede con esto? El texto original lo que nos va a encerrar o lo que nos quiere
encerrar en esa parte es la perfección de este ser que es creado por Dios. Yo quiero que usted me preste atención porque esto es bíblico lo que yo le voy a decir. Dice, el sello, el seal up, que lo vemos en la versión King James, lo que quiere decir es el término, el que cierra. Nos indica que fuera de él no hay nada más perfecto. Es simple. Por ejemplo, usted coge un producto y usted ve que cuando le ponen la cajita le ponen ¿qué? Un sello por encima, que quiere decir que está terminado, que no se le puede añadir porque se daña, pero lo que le garantiza a usted es que el producto que está ahí es final. Más adelante nos va a hablar de totalidad, ¿verdad? Cuando habla, tú eras el sello de la perfección. Cuando buscamos la palabra sello, ¿qué es lo que nos quiere decir? Ya lo dijimos, perdón. Perfección. Es entero, un completo, un todo. Más adelante vamos a ver lleno de sabiduría. Pero la palabra lleno lo que quiere decir es que Él todo conocimiento tiene. Mire esto, estamos hablando de un ser creado por Dios. En el Antiguo Testamento, más adelante todo eso cambia, pero escúcheme. Cuando hablamos de belleza, la palabra es yofil, que quiere decir esplendor, brillantez, perfecto en su forma física. Cuando hablamos de este personaje, lo que quiere decir, y el que lo describe, que es Dios hablándole al profeta, y obviamente, primeramente, cuando lo vemos en el texto, se refiere al rey de Tiro. Pero en esta doble profecía lo que hablamos es de la caída de aquel que fue creado perfecto. Yo lo que quiero hacerles ver a ustedes es que este personaje, que durante el tiempo del medievo o inicio de la Edad Media, se comienza a trastocar la figura física. ¿Por qué se trastoca la figura física? Y entonces lo comenzamos a ver con cola, con ala, con un rabo, con cuernos. ¿Por qué? En el momento en que esto comienza a suceder está ¿qué? Las guerras, las pestes, las enfermedades. La iglesia, para tratar de contrarrestar algo que es físico, que es enfermedad, achaca todas esas enfermedades a este personaje. Durante los primeros 10 siglos de la iglesia nunca le fue atribuido este carácter físico a Satanás, porque realmente no lo tiene de esa forma. Lo podemos ver espiritualmente por su deformación espiritual, si ese fuera el caso. Pero físicamente estamos hablando de un ser que era perfecto en todo. Vemos ahora dentro de esto el momento de su creación. Eso sería, ya se perdió el PowerPoint por ahí, para que las hermanos se me pierdan. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tenemos ahí? El siguiente. Ok. La fuente que utilizamos, no lo saqué del aire, no lo saqué de ningún lado, lo saqué de la Escritura. Reina Valera 1909, Reina Valera 1960. Y estos dos señores que están aquí son de los teólogos más reconocidos a nivel mundial en interpretación de la Biblia y en hebreo, que es Alfred Edersheim y Arnold F. Fruchtenbaum, ni me diga cómo lo voy a pronunciar. Pero estas dos personas, ¿verdad? Estamos hablando de expertos en el idioma originales de la Escritura. Dentro de esto, lo que estamos viendo es que gente que se ha dedicado a estudiar esto. Ok, vamos ahora. El tema que vamos a ver ahora, que es el verso 13, ¿qué nos habla? Es que tengo. Dame mi Biblia para no tener que estar brincando ya. Ya, hasta en la marca. Ok, vamos. Escúcheme bien, agárrese los cinturones, que le voy a romper la mente a 2 o 3 aquí. Pero acuérdese que estamos hablando, y esto es otra cosa que quiero hablar en esta mañana. Muchas veces comemos en muchos pastos menos de este.
de la Escritura. Y tenemos la dificultad de que muchas veces nos dicen, los textos más antiguos dicen esto. Pero usted ni yo somos ni expertos en hebreo, ni en griego, ni nos mencionan cuáles son esos textos antiguos. Yo voy a hablar de lo que esta Escritura dice y me voy a basar en ella. Más adelante les quiero explicar por qué. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Qué dice? Punto y coma, viene la centralidad. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La vestidura, ahorita le voy a decir lo primero, la vestidura que este personaje se le preparó el día de su creación es una vestidura sacerdotal. Estaba preparado para el servicio de ofrecimiento. Muchos teólogos, yo no estoy de acuerdo, dicen que era director de música. La Biblia no me dice eso. Él tenía una posición elevadísima, más que los serafines que estaban delante del trono. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Su trabajo era la protección. Era un querubín grande. Estaba ahí. ¿Dónde fue creado? Dice la Escritura que en el Edén. Hay teólogos que piensan que es un Edén mineral. Otros que es creado justo antes de la creación del hombre. Lo que sí el profeta Ezequiel nos deja claro dónde fue creado, dónde estuvo, y le voy a decir quién lo lleva al monte de Dios. Vea siempre que la Escritura está en primera persona, segunda persona, tercera persona, para poder dividir y diferenciar quién habla, quién recibe el mensaje. Muchas veces no nos detenemos en estos pequeños detalles y lo que hacemos es que no logramos encajar la palabra como debe ser. Dice, querubín protector, yo te puse en el monte de Dios. Ese Él es importante, porque ese Él nos habla de la figura de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Hay algo que yo le voy a comentar de un escritor puritano, Jonathan Edwards, buenísimo, pero un poco complejo. De hecho, cuando usted lea Jonathan Edwards, más vale que tenga la Biblia al lado, porque son personas que utilizan el texto bíblico de una forma extraordinaria. Y en uno de sus textos, y esto es profundo lo que le voy a comentar, Satanás había sido creado como un prototipo del Mesías. Por eso, más adelante vamos a ver el nombre de Lucero de la Mañana, y también vamos a ver por qué luego de las traducciones ese nombre no se le da a él, sino que se le da a Cristo. ¿Por qué me refiero a esto? Para que podamos entender la magnitud del enemigo con el que usted y yo tenemos que batallar día con día. ¿Está bien? Gloria a Jesús. En Isaías, capítulo 14, de los versos 12 al 18, nos describen su caída. Búsquelo en su Biblia para que vaya marcando. Esta es la Biblia mía que yo uso para trabajar en la casa, no es la que siempre cargo. Es importante, Isaías capítulo 14, el verso 12. Estoy tratando de avanzar a ver si en esta hora y media me da, porque miren mis hermanos, cuando usted se pone a buscar el texto original, hay un problema, que el español de nosotros no es lo que en el original quería describir el autor. Y muchas veces, quiero que sepa, que de las mejores traducciones es Reina Valera del 60, 1909. Pero ¿qué sucede? Nuestro español y los idiomas evolucionan. En el idioma hebreo, una palabra, dependiendo en el contexto y la posición de la oración, nos va a referir ¿qué? La descripción, el adjetivo de lo que quiere.
En esta mañana, por ejemplo, en ese verso 12 dice, como caíste, oh lucero, hijo de la mañana. En esta parte dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Volvemos a lo mismo en una doble profecía. Pero cuando habla de este lucero de la mañana, ¿qué es lo que sucede con el lucero de la mañana? Es lo primero que usted ve antes de que salga el sol. Mire la magnitud de este personaje dentro de la escritura bíblica. Y eso está puesto ahí, o se dejó escrito para que podamos comprender quién es este personaje. ¿Quién es este personaje antes de la caída? ¿Y por qué el odio que le tiene al hombre? Eso lo vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. Acuérdense que estamos hablando de lo que ellos pensaban o de lo que el Antiguo Testamento establece. Tenemos unas pequeñas diferencias que se las quiero mencionar ahora para que más adelante no nos confundamos. Dentro de la teología judía, Satanás no existe como individuo. Y eso las muchas iglesias neopentecostales e iglesias judaizantes lo han adquirido. Y muchos de nosotros pensamos que él no existe. Yo le voy a decir una cosa. El creyente que no tiene pruebas está en problemas. El creyente que, escúcheme bien, yo no soy fatalista, pero el creyente que no está sometido a problemas o adversidades tiene problemas. Más adelante hablamos de eso. Que se revise. Tengo la garganta seca. Dice, a mí me encanta esto, pero lo voy a decir algo más. Tú que caíste, tú que decías, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Algo interesante que no lo vemos en nuestra Reina Valera, pero que está implícito en este comentario, es que él utiliza 5 veces el yo seré. ¿Sabe por qué? Porque en la última parte, cuando él dice yo seré semejante al Altísimo, las primeras 5 dice, yo subiré al cielo. Yo subiré junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios, en este caso particular, habla de la esfera angelical que rodea el trono y al ejército que le pertenece a Dios. Y usted me va a preguntar, porque esa pregunta se le hace a todo el mundo, ¿y cómo es que un ser creado por Dios tiene este pensamiento? Fíjese, cada uno de nosotros tiene como criatura, escúcheme bien, no hijo, criatura, lo que conocemos como el poder de decidir, de tomar decisión. Este ángel en particular es creado como la máxima expresión de belleza dentro de lo que es el ámbito creado, y a él se le otorga eso mismo. Y dentro de esa oportunidad que se le da, se le permite la oportunidad de crecer. Cada uno tiene que crecer de acuerdo al parámetro que Dios establece. Pero cuando queremos crecer más allá de lo que el parámetro de Dios establece, le pasa como a este ser que está aquí. Se llena de orgullo. Y pensamos, como piensa mucha gente, ¿por qué esto a mí? Si yo puedo hacerlo de esta forma. Sin embargo, cuando Dios crea este ser, ¿qué es lo que le preparó? Una vestidura sacerdotal. Él tenía un trabajo específico para hacer. Le voy a decir más. Los serafines tenían que cubrir su rostro delante del trono. Sin embargo, en este texto nos dice que él se movía libremente entre las piedras de fuego sin taparse. 2 cosas. Él no tiene alas para taparse. Es lo primero. Para que saquemos eso de nuestra mente. Los únicos seres angelicales que tienen alas, según la Escritura,
son los serafines y son 6. ¿Por qué los demás no tienen alas? No las necesitan porque no están sujetos a ninguna ley de la naturaleza, como por ejemplo la gravedad. Ellos no se sujetan a ninguna otra cosa de esa. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Cuando hablamos de las 5 veces que utiliza el yo, demuestra que su arrogancia total y el querer desplazar a Dios de su trono. Cuando habla de que él es echado, eso lo vemos en Ezequiel, a causa de la multitud de sus contrataciones, la mayoría de los exégetas bíblicas dicen que era un movimiento político en el cielo. Le voy a explicar por qué él iba o fue, según ellos, yo estoy de acuerdo, porque no se crea que usted se cae y se lleva la tercera parte de un imperio de la noche a la mañana. La mayoría de ellos dicen que él iba haciendo ¿qué? Propaganda política. ¿Pero qué nos determina eso? Que aún aquellos ángeles tenían dentro de sí la opción y la oportunidad de decidir. Por eso 1 de cada 3 se fue con él. Tristemente le voy a decir algo, están encerrados en prisiones de oscuridad esperando el día del juicio. Y ahora usted va a decir, no, ¿y los demonios qué son? Más adelante hablamos de eso. Para que no se confunda con comer en pastos que la Biblia no dice qué son. Yo le voy a decir algo que no está en la Biblia para mí no tiene validez. Tenemos gente, yo soy fanático de la lectura, tenemos gente que escribe libros de demonología, angeliología, basado en historias imaginarias, en interpretaciones de sueños que no tienen nada que ver con la escritura. Que si es un demonio mujer, que si es un demonio de caballo, vea y lea lo que la escritura dice. Fuera de la escritura el creyente no tiene nada más que buscar en cuanto al plan de salvación, redención, santificación, justificación para el cristiano. Usted puede tener libros de referencia y todo libro de referencia tiene que ajustarse a la que la escritura dice, no al contrario, no es la escritura a lo que el intérprete nos dice. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok, 2 puntos adicionales con respecto a este individuo. Para aquellos que piensan que está atado y que yo puedo hacer lo que me dé la gana y que está bajo mis pies. Job, capítulo 16, los versos 6 al 27, ¿qué nos dice? Dice que vinieron a presentarse delante del trono de Dios los hijos de Dios y entre ellos, ¿qué fue a hacer Satanás? Fue a acusar a Job. Porque ¿qué le pregunta el Señor? ¿De dónde viene? De andar la tierra y de rodearla. ¿Qué nos quiere decir eso, mis amados hermanos? Que Satanás no está en el infierno, no está atado. Eso es una simbología que lo que nos quiere decir es que Cristo lo vence en la cruz, pero que su poder es limitado y no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero dentro de ese plan soberano, Él tiene un trabajo que hacer. ¿Me perdonan? Con lo que le estoy diciendo, usted no se equivoque, que el que le va a juzgar a usted no es el diablo, es Dios. O sea, usted tiene que escapar, no por él, es por lo que Dios establece. Su enemigo es aquel y su carne, bajo los parámetros que Dios establece. Otro más, Zacarías capítulo 3, del verso 1 al 5. Estamos en el Antiguo Testamento, profetas menores. Búsquelo, que en todas las Biblias está. No se crea que no está. Si no está, porque no pasa muchas páginas. ¿Qué dice? Jehová hablando, mire esto, para aquellos que hablan de que Dios es uno y uno nada más. Dice, me mostró el sumo sacerdote, esto es el profeta Zacarías,
al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El niño tiene trabajo y nosotros también. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjese quién está hablando y cómo se refiere. Y le voy a decir algo, aunque después se lo voy a repetir. Usted no tiene autoridad sobre él. El que tiene autoridad sobre él es Cristo, que lo venció en la cruz. No se confunda. ¿Alguna vez a usted le ha picado un alacrán? ¿No? Usted sabe que usted lo pisa y más vale que le pise la cola, porque con la cola es que lo va a apoyar. Y el canto se lo deja, mire. Bueno, si ustedes son de la ciudad, yo soy del campo, perdónenme. Muchas veces tenemos gente por ahí ignorante, pensando que pueden pisar la cabeza a un enemigo, que es que la creación suprema de Dios, aunque tiene una naturaleza caída en este momento. La autoridad del creyente sobre él está en Cristo. Y esa autoridad que está en el creyente por Cristo tiene que tener una continuidad ¿de qué? De comunión. ¿Cómo tenemos esa continuidad de comunión? Ayuno y oración y Biblia. Para que usted pueda conocer quién realmente es su enemigo. ¿Qué sucede? Cuando vemos en esta parte de la historia, ya vamos a entrar, ¿verdad? Satanás en el judaísmo rabínico, y aquí es que voy a profundizar un poco porque tenemos muchas ideas del judaísmo rabínico en nuestras iglesias. Y es triste que yo lo diga, porque yo nací en el evangelio. Pero la ignorancia es un criminal que no perdona. Pero la escritura dice que es lumbrera a nuestro camino. Y si yo conozco lo que dice la escritura, aparte de la escritura, usted no va a tener que ver nada más. Usted sí va a leer, pero esto dicen allá, pero la escritura dice esto. Y esto es la voz de Dios a los hombres. En general, en el judaísmo, búscamelo por ahí. ¿Pasa el otro? No, antes. Eso. Ok, déjalo ahí. Ok. Satanás en el judaísmo rabínico. Es importante que comentemos algo. En general, notamos, con la excepción del nombre, que Satanás no se le otorga ningún otro nombre que encontramos en el Nuevo Testamento. Dentro de los escritos rabínicos más importantes. Ni ninguna mención acerca de un reino de las tinieblas. Lo que le comentaba ahorita, bajo la mentalidad judía, Satanás no existe. Y le voy a hacer el comentario con respecto a esto. Cuando analizamos el Bereshit o la Tanaj judía, que básicamente Bereshit lo que quiere decir es inicio, comienzo. Pero ¿qué sucede? Dentro de esos escritos, cada uno de ellos tiene unos comentarios. Y dentro de esos comentarios es la explicación que ellos le dan a ese texto. Usted se va a reír de lo que yo le voy a decir, pero yo le voy a hacer un comentario que está en el Bereshit, ¿verdad? Y en unos Shan y en unos Pirkei, que son interpretaciones de distintos rabinos. Para comenzar, la serpiente no fue poseída por Satanás. Dentro de la idea de ellos es que escúcheme bien, es lo que ellos dicen, que la serpiente quería casarse con Eva. Fíjese, porque dentro de la mentalidad judía, como Satanás no existe, todo el bien o el mal viene de Dios. Así es que ellos lo interpretan. Déjeme terminar la historia para que sepa dónde estamos parados. Y que ella quería que Dios matara a Adán para casarse con Eva. ¿Y qué sucede? Dentro de eso, lo que ellos tienen es algo
que está intrínseco en la creación del ser humano, y es el impulso malo del hombre. ¿Qué nos quiere decir? Que el hombre fue creado con dos impulsos, uno bueno y uno malo. Esto dentro del pensamiento de ellos. Ellos ven al enemigo, ¿verdad? El rabinismo ve al enemigo solo como un rival envidioso del hombre, y entonces el elemento espiritual queda totalmente fuera. Cuando yo digo el elemento espiritual, es que el hombre en sí es el que tiene para el bien o para el mal. Nada externo le puede afectar. Pero vuelvo y le recalco, son varias interpretaciones que yo le voy a ir dando para que tengamos una idea de quién es este personaje dentro de ellos. Ok, para ellos, esto está en el Pirkei de Rabí Eliezer, lo puede buscar en internet si quiere o en el libro, pero yo no se lo voy a prestar, así que búsquelo. Dice, yo no presto el libro, la caída de Satanás tuvo lugar luego de la creación del hombre. ¿Por qué tiene luego de la creación del hombre? Sencillo, porque Satanás le iba a ser encomendada la tarea de redimir y cuidar al hombre. Al ver Satanás que el hombre era un ser totalmente inferior, se rebela contra Dios, porque en su majestuosidad él no puede hacer ese trabajo. ¿La Biblia dice eso? Pues no lo crea. ¿Ok? ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Jubileos capítulo 7. Vamos para adelante. Otra idea que ellos tienen, acuérdese que para el judío, que es una persona patriota, es un tipo que su nación es lo más grande, fuera de ellos no hay nada más. Ellos son totalmente racistas con respecto a los demás. Para ellos son el centro de todo, y ninguno de sus personajes históricos bíblicos tiene fallo. Les voy a contar otra historia de esto para que tengamos una idea. Nos presenta a Satanás acusando a Abraham delante del trono. Eso no lo dice la Escritura, pero en ellos, en esa interpretación de Jubileo, aparece acusando a Abraham de que Dios le promete a Abraham un hijo, le concede el hijo, y Abraham, ¿qué hace? Una fiesta, pero ¿qué hace? No se acuerda de Dios, y él va delante de Dios, mire esto, y él incita a Dios a que pruebe a Abraham. Y Abraham va a sacrificar a su hijo, y parecida a la historia de Job, ¿verdad? Dios le da el carnero. Al no poder con Abraham, ¿a dónde va? Dígame, a Sara. Porque hay un detalle en la Escritura que yo creo que la mayoría no lo ha leído. Que luego que Abraham desciende, se lo voy a demostrar por la palabra, luego que Abraham desciende del intento de sacrificio de Isaac, él no vuelve con Sara. Ellos se separan. Abraham se va con sus siervos a Berseba, y Sara queda viviendo en Hebrón. ¿Cómo lo vemos? Porque luego, cuando Sara muere a los 127 años, él viene y no se refiere a ella como su mujer, sino como su muerta. ¿Usted piensa que los personajes bíblicos son perfectos? La Escritura no esconde nada, porque nosotros somos seres imperfectos delante de un Dios perfecto. Pero muchas veces no podemos ver esos pequeños detalles y consideramos a Abraham y el padre de la fe por las cosas que hizo. No, el padre de la fe de Abraham no es por las cosas que hizo, sino por haber creído al que le envió. Por la fe. Y todo lo que sucede en la vida de este hombre es por la fe. Dice, Satanás dentro del rabinismo es presentado como Samael, y es presentado como el seductor del hombre. Dentro de nosotros existen, como le dije, dos espíritus: el Yetzer Tov, que es el bueno, y el Yetzer Ra, que es el malo. Y dentro de eso nos presenta, porque el Talmud, no solo distingue entre un Satanás personal fuera y una inclinación mala dentro del hombre, sino que de modo expreso adscribe a Dios a la creación del impulso malo y el impulso bueno
del hombre. Recuerde que dentro del Antiguo Testamento no tenemos una revelación explícita de Satanás, sino de su obra. Cuando hablamos de esto, ¿por qué me refiero? Porque muchas veces usted va a ver o va a leer que no hay algo explícito. Por ejemplo, cuando Daniel está orando, que el ángel es enviado, ¿qué es lo que le dice? Que hay un príncipe que estuvo deteniendo que él llegara a darle la respuesta. Quiere decir, ¿verdad?, que ese príncipe de Persia no era ningún muñequito de colores. Y el que le envían a pelear tampoco es ningún muñequito de colores. Porque es Miguel, un jefe, un general máximo de los ejércitos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo detiene en batalla. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros? Que tenemos que estar a través de la sangre de Cristo. Porque usted y yo sin Cristo no somos nada. Digo, no es que lo menosprecie, mi hermano. Yo no soy nada. Porque nosotros somos polvo. Él es. Como hablaba yo con los estudiantes de MISPA, Dios nos formó ¿de qué? De la tierra. Y para que tuviéramos vida, ¿qué tuvo que hacer Dios? Soplar. No hay forma de que seamos un alma viviente si Dios no sopla en nosotros. Por eso nosotros no podemos enaltecernos de ninguna victoria espiritual, porque la gloria le pertenece a Dios. Amén. Lo encontramos también dentro de sus ideas que el ángel de la muerte es Satanás, y no es así. Lo que sucede es que tenemos ideas erradas muchas veces y pensamos en un Dios misericordioso que no ejecuta juicio. Pero Dios tiene ángeles para ese propósito. El ángel de la muerte no tiene nombre, solo tiene propósito. Pero distinguimos o queremos pensar que él es, Satanás es el ángel de la muerte, y no es de esa forma. La Escritura no le da ese derecho a él porque se le otorga solamente a Dios. Más adelante veremos eso. Tenemos dentro del judaísmo elementos pársicos. ¿Qué quiere decir eso? Persa, vamos a hablarlo más claro. Porque acuérdese que todo este pueblo fue llevado cautivo varias veces. Y yo le voy a decir una cosa, y esto nadie me lo puede negar. Usted puede ir a otro país que tiene un acento diferente y corre el tiempo y usted habla igualito que ellos. Costumbres de comida se le pegan. Porque a mí los frijoles negros ni empujados. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que comérselos. Esto mismo sucede dentro del ámbito espiritual y religioso. Porque hay cosas que parecen buenas pero no son parte. Y cuando el pueblo llega a estos lugares y no está preso 1 año, 2 años, 3 años, 50, 60, 80 años, 400 en Egipto, todo eso se va mezclando porque no hay un conocimiento de la Escritura. Eso más adelante se resuelve un poco con Nehemías, con la reestructuración del templo y de nuevamente la enseñanza de la Escritura pura. Pero en esa parte todavía vemos que dentro de sus explicaciones rabínicas van añadiendo. ¿Cómo les comento esto? Porque comienzan con las creencias de fantasmas. En la Escritura no nos habla, pero nos habla que los discípulos pensaban que el que venía por el agua era un fantasma. Para ellos, otro elemento es el origen de los espíritus malignos y los demonios. Apunte, para que no diga. Para ellos son diferentes. Mire a ver si estos nombres que yo le voy a dar a usted le suenan. Son gnomos, duendes y hadas de los cuentos. Eso no viene ni de la Torá ni del Tanaj, sino que son adiciones que rabinos del 3º, 4º y 5º siglo añaden. Y déjeme explicarle algo. Nosotros, la iglesia de hoy, por ejemplo, la iglesia pentecostal, usted ve un libro que no va a lo que es la Escritura y usted lo desecha.
Estas personas no. Para ellos un rabí es una persona honorable y de respeto. Y ese escrito que deja, ellos lo conservan para que otras generaciones lo puedan leer. Muchos van a ser escritos en contra de esa interpretación, pero se queda ahí mismo. Eso es algo interesantísimo. Ok, ahora vamos a otra. Son astutos y maliciosos. El contacto con ellos es peligroso, pero no se puede decir que son realmente malos. A veces resultan ser buenos y serviciales. ¿A usted no le suena algo así como el espiritismo? Ay, pero le voy a decir más para que se... Su disposición y orden, en general, pueden ser ordenados en espíritus masculinos y femeninos. Cuando usted escucha un disparatero por ahí diciendo que es un espíritu de caballo, que es una mujer, la escritura no dice eso. Eso viene del rabinismo intertestamentario. Porque mire, y lo he escuchado de grandes predicadores, pero bíblicamente eso no va. Yo no sé si estará mi agua. Pero voy más, mis amados hermanos. Los primeros de esos demonios están bajo el rey Ashmedai, que es una deidad siria y persa a la misma vez. Las últimas, que son los espíritus femeninos, están bajo Lilith. ¿Quién ha escuchado ese término? ¿Algún disparatero por ahí? Cuando en Génesis dice, y formó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Acuérdese que la Biblia, y Dios hace lo que le da la gana. Él que hace, expresa su creación y luego detalla su creación. Pero dos o tres por ahí que no saben ni papa de Biblia o de la Torá o del Taná, como usted quiera decirlo, dicen que esa primera mujer se fue en desobediencia porque no quería obedecer a Adán. Y de ahí se ha formado, mi hermano, lo que usted no quiera saber: libros, películas, historias, relatos. Dice, esta reina probablemente es lo mismo que el Grat Abad Malak, que eso lo vemos, ¿verdad?, en el reino de los persas. Y presentan un plano más dañino de las diablezas. Es que hay cosas que usted las ve y luego que las estudia es que las puede comprender. Cuando hablamos de diableza son de pequeñas maldades. Para ellos, estos espíritus no se posesionan de usted, sino que van a hacerle la vida imposible. Aquellos que abren las puertas, que le tumban los platos en la cocina, todo ese sinnúmero de cosas que la gente a veces que escucha voces, que yo le voy a decir una cosa, yo no estoy diciendo que eso no sean presencias malignas reales, pero que dentro de la idea que tenemos, para ellos son estas cositas. Dice, los espíritus dañinos son designados en especial, tienen sus nombres y todo, ¿verdad? Los perjudicadores, esos son los que le dañan las cositas por ahí, son los rushim y los masim. Y los que son dañinos, que esos sí son peligrosos, ¿verdad?, son los malaqué y los shabalat. En otro sentido, están ordenados en 4 clases. Esto es el Targum Pseudo Jonathan, ¿verdad? Y esto es erróneamente, según ley, yo lo voy a comentar, que fue adjudicado al alumno mejor que tenía Gilel el primero. Pero realmente no es así. Esto es una interpretación del siglo IV. Pero volvemos a lo mismo. Como no nos sacamos el tiempo, creemos cualquier cosa. Tenemos los espíritus. Yo me río, mi hermano, porque de hecho el escritor de esto, que es Alfred Ederstein, lo dice y lo menciona de esta forma para que la gente tenga una idea de la ridiculez de la gente que no conoce la escritura. Y así mismo lo dice en su libro. Dice, hay espíritus matutinos, hay espíritus de mediodía, ¿verdad? Y hay espíritus de la tarde. Y tenemos espíritus de la noche. Ahora, dentro de esto, quiero añadir algo más. Usted va a ver que tenemos gente que le va a comentar con respecto a cuando muchas veces usted está durmiendo y usted no puede levantarse. Y entonces hablan de espíritus súcubos, ícubos, pero eso no es
bíblico. Tenemos que entender que dentro de la esfera espiritual bregamos con Satanás, que es uno, y un ejército detrás. Tenemos gente que va a decir, no, que Satanás se me presentó. Satanás no es omnipresente. Él tiene gente para trabajar para él. Y hay gente que es más mala que el diablo. Hay gente, ¿verdad?, que está para hacer el trabajo que él quiere que hagan. Se comunica porque su único objetivo es dañar la creación del hombre. Más adelante podemos ver o podemos explicar un poco más con respecto a esta. Escuche esto para que usted vea hasta dónde llega lo absurdo de las interpretaciones cuando no conocemos la realidad. Según el Bereshit R20, dice, multitud de ellos son descendientes de Eva y del rey de los espíritus malignos. Y los otros son de Adán y Lilith, la reina de los demonios femeninos. Yo les estoy comentando lo que ellos creen, ¿verdad? Dice, en esto vemos otro claro elemento parsi. Lilith es la reina Semargat, ¿verdad? Según el Targum sobre Job 1:15. Usted lo anota, esto usted lo puede buscar. Mire, así mismo usted lo busca y le va a aparecer todos estos escritos. Y Semargat representa los cristales verdes, las malaquitas, las esmeraldas, y la tierra de Semargat no es otra que Seba. Se presenta a Lilith como la madre de Hormuz. Se le representa como una mujer muy hermosa, de pelo largo, rubio y con alas. Eso lo vemos en el nido B24 de Rub 100b. Eso es otro escrito, después yo si quiero yo se lo paso, para que se entretenga. Y el número de ellos no se puede determinar porque se multiplican entre ellos. Algo interesante que dentro del judaísmo vamos a notar que todos los ángeles fueron creados para la protección del reino de Israel. Pero escuche cómo es esta creación. El pseudo Jonathan es un targum, ¿verdad? Dice aquí que habían 12 masolof. ¿Sabe lo que es eso? Son los 12 signos zodiacales. Dentro de eso, cada uno de esos signos tenía 13 jefes de ejército. Cada uno tenía 30 legiones. Cada legión tenía 30 líderes. Y cada líder tenía 30 capitanes. Y bajo cada capitán, 365,000 estrellas. Todas creadas por amor a Israel. El mundo que está a su alrededor no contaba. Solo en la imaginería de ellos, Israel es importante. ¿A cuántos les gusta Salomón? ¿Verdad? Se le determina como un sabio, como el hombre más sabio según la Escritura. Pero déjeme decirle que ellos creen de Salomón, su propio pueblo. Ellos, los demonios, pueden ser expulsados por medio de fórmulas escritas en amuletos. Para ellos son tantos que pueden estar en las migajas del suelo, en el aceite de la tinaja y en el agua que bebemos. Pueden ser transformados en útiles mediante el uso del nombre inefable, especialmente usando el sello del rey Salomón. Déjeme explicarle esto un poquito. Bueno, vamos en algo así, porque cuando yo lo leía decía, ¿cómo es posible? Pero sí, lo que sucede es que vemos en la Escritura un momento de un desvío espiritual de Salomón, el cual había contraído matrimonio con mujeres que eran ajenas al reino prohibitivo por Dios, que todas seguían a distintos dioses. Dentro de esto se crea que una mitología, una ideología de mezclas entre lo profano y lo sagrado. Y entonces vemos los famosos guardacuerpos que tenemos hoy en día dentro del mundo del espiritismo, de la santería. ¿Cómo es? El flequito rojo que le ponen atrás en el carro para que no se lo choquen. Y a veces usted ve que tiene el flequito rojo y la mitad está esbaratado. Las pulseras, los azabaches. Miren, mis hermanos, todo eso es una imaginería que se desarrolla con el tiempo. ¿Qué sucede? Con esto tenemos que Salomón era considerado un gran hechicero.
Lo cual me lleva a pensar que cuando él está escribiendo el libro de Eclesiastés, vemos unas notas diferentes a las notas que podemos ver en Proverbios. Unos cambios de idea cuando él menciona que él que lo ha probado todo. Tenemos entonces que tener la idea de que puede haber habido una desviación, a pesar de que al final dice que todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué sucede con esto? Tenemos otra cosa importante dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo tenemos historias que van de acuerdo al momento de la historia en el cual están viviendo. Le voy a explicar. Usted se acuerda que dentro del último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, hay 400 años, más o menos, en el cual supuestamente no hubo palabra de Dios. A él, Dios tiene que haberle hablado a alguien, pero escrito o como revelación o como advertencia, no se registra. Dentro de esto es que entonces usted puede ver la cantidad de libros apócrifos que mezclan, ¿qué? Parte de lo que era la Torah, la ley, con cuentos ficticios. Le voy a explicar uno. Como por ejemplo vemos la historia de Abel y el dragón, vemos a Judith. ¿Qué sucede? Vemos encantamientos para expulsar demonios. Le voy a decir uno, bueno, le voy a decir dos. Usted tiene que conseguir las tripas de una gata negra que fuera de una gata negra de tercera generación. Usted las mezclaba, las quemaba y se las llevaba a la persona que estaba endemoniada y quedaba libre. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Acaso no eso no era brujería y estaba estipulado en Levítico que tal persona fuera apedreada? Sin embargo, dentro de las expresiones del judaísmo rabínico era aceptado. ¿Por qué? Porque un rabino del siglo II lo establece de esa forma. Tenemos rabinos que escriben en contra, pero como es una persona respetada, se aceptaba. Lo mismo sucede hoy en día. Una persona respetable, de mucho estudio, viene y le dice esto: tengo una revelación nueva, a patar por la puerta. Pero no, escúcheme, yo lo digo para que se ríe un poquito. Llevo una hora hablando y ya mismo le voy a dejar para que haga preguntas antes que el pastor me dé dos patas. Mire, usted tiene que obligatoriamente estudiar su palabra. Esto no es que no retengo, no. La palabra usted tiene que estudiarla para que si yo vengo aquí y le digo que voy a usar la unción de la escoba, párese ahí que le pongo un escobazo. Usted me meta con la escoba a mí. Y no es bíblico. El problema es que no es bíblico. Tenemos un conocimiento de Satanás que no es bíblico. Es algo que nos han enseñado. Que es feo. Que es un tenedor. No. Satanás se viste como ángel de luz. Y le voy a decir más. Antes que usted llegue aquí, él está aquí ya. Tenemos la mala interpretación de que él no puede entrar aquí. Mire, el trabajo que él tiene es ese. Él no vive para otra cosa. Para destruir. Lo vemos, si puede entrar delante del trono y estar a la mano derecha de Cristo acusándome, ¿usted no cree que puede entrar aquí? Pero viene la otra contraparte. Pero para eso la iglesia que tiene que estar ¿qué? Llena del poder de Dios para poder identificar eso, enemigo, y poderlo sacar. Y usted lo saca por allá y le entra por acá otra vez. Mire, mis amados hermanos, cuando yo estaba leyendo todo esto, me venían a la mente, yo tengo 49 años, nací en el Evangelio, soy hijo de pastor, he caminado y he visto muchas cosas. Y dentro de eso tenemos esas teologías de que yo lo tengo pisado, que es un enemigo derrotado. Sí, está bien. Cristo lo derrota en la cruz, pero no está destruido. Su destrucción es al final de los tiempos. Y en Apocalipsis nos dice que está ¿dónde? Dice que está, va a ser echado el que acusaba a los hermanos de día y de noche. Pero la autoridad del creyente es a través de Cristo. El próximo domingo
lo vamos a estudiar en el Nuevo Testamento y en la iglesia. Porque donde se desarrolla la teología completa con respecto a Satanás en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver si hoy en día nosotros continuamos con esa teología que se desarrolla a través del Nuevo Testamento, y la persona que más lo cita es Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él sabe con quién se enfrenta. Él estuvo en su creación. Él lo llevó al monte de Dios y Él dio la orden para que lo echaran. Imagínense si Satanás le tiene odio. Otra cosita, no se me olvide. ¿Usted cree que Satanás es su nombre? Satanás no tiene nombre, para que usted lo sepa. Los títulos que se le adhieren a él son una descripción de lo que él es. Porque él el nombre era el lucero de la mañana. Al ser echado del cielo, ese nombre ya no le pertenece. Solo se le describe por el trabajo que él ejerce. Y eso lo dice la Escritura. Él, luego que es echado del trono, se queda en los aires. Cuando hablamos de que el Señor decía que veía a Satanás descender como un rayo hacia la tierra, no es porque lo estaban echando del cielo, ya lo habían echado. Él sabía que entonces le queda poco tiempo y tiene que trabajar más fuerte. ¿Para qué? Para acometer el plan de destruir al pueblo de Dios. Y más destruir al pueblo de Dios a aquellos que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque la parte que él podía hacer ahora le toca a la iglesia, que es la novia. ¿Dónde vemos eso? Cuando vemos la situación de las 10 vírgenes. Cuando vemos la situación de los que están en el campo arando. Unos se quedan, otros se van. Todos eran creyentes, pero no todos estaban preparados. Pero antes de que el novio llegara, no fue que el novio, ya estoy entrando, da un aviso de que viene de camino. Las 10 vírgenes se durmieron, pero 5 se despertaron y se prepararon. Pregunta, que ya me voy, ya se me pasó la...